Hola a todos, soy Felipe Cantuarias y bienvenidos a este espacio de discusión estratégica con los grandes líderes empresariales de la región sobre transformación, estrategia y liderazgo de los negocios. En nuestro primer episodio de Inside the Board tenemos el enorme placer de contar con Andrés Bernal. Andrés no solamente es un consultor y emprendedor muy reconocido en Latinoamérica, sino es quizás la persona que tiene más conocimiento sobre las competencias y capacidades de los boards. Ha hecho evaluaciones a más de 150 juntas directivas de corporaciones y grupos familiares y también organismos multilaterales. Andrés, un gran placer de tenerte con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándote, después de 150 evaluaciones, ¿cuáles son los principales insights que has podido identificar del desempeño de las juntas directivas? Felipe, gracias por la invitación y gracias por gestar este nuevo espacio de Centrum en el marco del programa de miembros de directorio, que yo creo que es una institución en la región. Este es un programa que realmente permite conectar conocimiento académico con experiencia empresarial, con la capacidad de lo que traen los directores reales, ¿no? de saber qué está pasando en la vida real. Entonces me encanta y muy honrado de estar en este primer episodio. Yo creo que en general hay dos grandes retos para las juntas directivas en el mundo, para los directorios en el mundo, y es cómo gestionar el riesgo de intrascendencia y cómo gestionar el riesgo de obsolescencia. Ese es, yo creo que el gran paradigma que se está tratando de trabajar desde este proyecto y, digamos, del ecosistema de gobierno corporativo, en donde hay unas iniciativas muy bonitas, en donde tenemos que seguir trabajando porque finalmente de los cuerpos de gobierno, de los boards en general, implican una serie de decisiones para la calidad de vida de las personas que son muy importantes. Las empresas como instituciones son muy importantes y eso hace que tengamos que tener realmente pues, un nivel de profesionalización, un nivel de madurez y un nivel de responsabilidad mayor cuando nos sentamos en una mesa directiva. Andrés, tú como profesor del programa de miembros de directorio de Centrum PUC, compartes con tus alumnos esta evaluación de las 150 juntas directivas en Latinoamérica. ¿Cuál es el deep dive que te piden hacer? ¿En qué te piden profundizar y qué experiencia compartes con ellos que les genera valor? Yo creo que hay 4 factores, Felipe, que juegan un papel en esto. Es entender qué dicen las buenas prácticas, qué dicen los estándares internacionales. Ese definitivamente es un factor importante cuando uno quiere tener una argumentación seria sobre estos temas. Lo segundo, y también muy relevante, es qué está haciendo la competencia, qué están haciendo empresas que tienen similitudes por diferentes características a mí, porque son un grupo familiar, porque son una empresa con capital estatal, porque son una entidad financiera. Pero después hay 2 factores que yo creo que son muy diferenciales, además de este programa, y que yo trato de hacerle mucho énfasis. El primero es el mundo de los negocios y cómo en cada una de las industrias hay unos factores que apalancan esa transformación. O sea, cómo el modelo de negocio está cambiando y cómo eso se conjuga con los retos de tomar decisiones. Y el cuarto elemento, que tal vez es el más complejo, posiblemente el menos conocido y, digamos, el menos estandarizable, que es entender cómo piensan los accionistas, cómo piensan otros grupos de interés, particularmente inversionistas, y cómo piensan y qué intereses y qué los mueve a cada uno de los tomadores de decisión, por supuesto a otros miembros del directorio. Entonces, cuando conjugas esos 4 factores y le metes el factor humano, termina siendo una conjugación muy interesante para tener unas conversaciones ricas y profundas sobre cómo te diferencias, sobre cómo le añades valor desde un directorio a una empresa. Y eso nos confirma entonces, Andrés, que para ser miembro de directorio hay que prepararse, ¿no es cierto? La mayoría de ejecutivos que salimos del mundo corporativo pensamos que por nuestra experiencia y conocimiento ya estamos listos para dar el salto a ser miembros de directorio. Pero tu evaluación creo que confirma que hay que prepararse, que hay que entender el negocio con una perspectiva más amplia y por otro lado, comprender que ser director de una empresa implica otros factores que no necesariamente son los mismos que cuando uno es gerente o ejecutivo. En la región, ¿cómo estás viendo el tema de la gobernanza corporativa? ¿Por qué tanta importancia la gobernanza en estos tiempos, Andrés? Bueno, yo creo que
digamos, la estrategia hoy es muy difícil de leer. Esa posibilidad de entender qué va a pasar en 3 años, en 5 años, en 10 años, es muy difícil de leer ese futuro de las organizaciones. Lo que sí te garantiza que puedes ser más antifrágil es tener la capacidad de tomar decisiones oportunas, tomar unas buenas decisiones con calidad, y eso lo hace el sistema de gobierno corporativo, porque te permite enlazar la visión de los dueños con la visión de los directores, con la visión de los gerentes ejecutores. Entonces, el sistema de gobierno corporativo es como un encadenamiento, una cadena de transmisión de esos elementos que pasan directamente por cómo tomamos las grandes decisiones del negocio. ¿Quién es el CEO? Si hacemos este tipo de inversiones, si salimos a estos mercados. Entonces, finalmente, de eso depende, ¿no? Depende no tanto de saber qué vas a hacer, sino de cómo te vas a organizar para poder ir tomando el rumbo de navegación que necesites tomar. Y en ese proceso, Andrés, de transformación de las competencias y capacidades de los miembros de directorio, ¿cuál crees tú que deben ser las principales habilidades de liderazgo que debe tener un miembro de directorio? Hablamos mucho de esto, se habla mucho del concepto de liderazgo de manera general, pero lo cierto es que el día de hoy las empresas están buscando, además de conocimiento y experiencia, líderes para transformar. ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque las empresas líderes realmente buscan no solamente conocimiento, sino buscan gente que quiera comprometerse con el cambio. Y voy a ser más específico. Nos has hablado de gobernanza corporativa, pero también tú eres un líder en el tema de promover la sostenibilidad. ¿Cómo traer entonces ese liderazgo a los boards para que la sostenibilidad sea parte del ADN de los negocios? Sí, y déjame volver sobre la primera pregunta porque me encanta de cuáles son las habilidades blandas. Y yo quisiera resaltar 3 que a mí me encantan porque son además el aprendizaje que hemos tenido en iDirectores como una plataforma de miembros de boards experimentados de Hispanoamérica para transformar los sistemas de gobierno corporativo. Y es que los buenos miembros de directorio, primero, tienen la humildad suficiente para poderse sentir aprendiendo constantemente. Y esa humildad la conjugan con un factor que yo creo que es muy importante en esta ecuación, que es un factor de empatía e inteligencia emocional. Y ese factor de empatía e inteligencia emocional en este mundo corporativo es muy relevante. Cómo entiendo lo que están sintiendo los accionistas, cómo entiendo lo que están sintiendo los gerentes, cómo soy capaz de acompañar desde el board a esos actores para hacer que la institución más importante, que es finalmente la empresa, camine hacia el rumbo que tiene que caminar. Y el tercer factor, que es liderazgo y un liderazgo auténtico, un liderazgo en esta era que significa comunicar, un liderazgo que significa también tener ese sentido de propósito y de conciencia de legado. Entonces, el legado es muy importante porque es reconocer que estamos haciendo algo más allá de nosotros mismos, más importante que nosotros mismos. Entonces, yo creo que ahí hay una combinación con esos 3 factores que son relevantes en esta ecuación. Claro, y el concepto de trascendencia se hace más relevante en estos tiempos, ¿no? Donde claramente las empresas más necesitan diferenciarse y construir confianza en una sociedad que se ha vuelto muy suspicaz, ¿no? Entonces, lo que tú señalas de la necesidad de liderazgo, de un liderazgo transformador, termina siendo fundamental. Andrés, el 40% de los participantes del programa de miembros de directorio de Centrum PUC son mujeres. Sin embargo, está claro que todavía hay mucho por hacer para lograr un mayor empoderamiento de las mujeres. Tu experiencia en Latinoamérica, ¿cómo vamos con el tema de una mayor participación de las mujeres? Que en mi experiencia personal ha sido espectacular. Las mujeres son grandes profesionales, detallistas y le agregan muchísimo valor para una mayor diversidad en la conversación. Pero creo que todavía tenemos mucho por trabajar para lograr un liderazgo más activo de las mujeres en los directorios. Sí, yo creo que es una cruzada permanente que tenemos que comprometernos, sobre todo los hombres, por acompañar y por apoyar. El tema de las mujeres es fundamental para que las organizaciones no solo sean
más inclusivas, sino que realmente sean más inteligentes. La inteligencia de las mujeres es le da una complementariedad fundamental. Creo que es más relevante tener mujeres que se comprometen con ciertos elementos y que son capaces realmente de transformar desde lo humano una organización. Yo veo muchos cambios, veo muchos cambios desde hace 7 años con el tema de la inclusión de mujeres en los directorios. Siento que la primera ola ya pasó, estamos como entrando al 2.0, digamos al 2.0 de la diversidad. Por supuesto, el factor Estados Unidos juega un papel en esta ecuación, pero eso va a permitir que se decante, digamos, realmente el valor y que nos permita hacerlo de forma menos comunicacional para hacerlo de forma más genuina y de forma más... sí, más real, ¿no? Y como tú dices, Felipe, las organizaciones se están dando cuenta de la transformación que significa incorporar mujeres al directorio y yo creo que eso es realmente muy positivo. Y eso es una de las grandes virtudes que tiene el programa de miembros de directorio de Centrum PUC, que es la participación activa de las mujeres, no solamente como los que asisten al programa, sino también los profesores. Pero otro tema que también valoran mucho los participantes del programa de miembros de directorio de Centrum PUC es que este es un programa que lo dictan practitioners, gente que son realmente directores. Y otra cosa que valoran muchísimo es los consejos de cómo convertirse en un miembro de directorio exitoso. Y aprovecho entonces esta entrevista, Andrés, para preguntarte, ¿qué consejo les das a los participantes del programa de miembros de directorio que quieren ser un líder exitoso como tú? No, yo creo que, digamos, un buen director es el que no cree que esto es un side business. O sea, ese es el primer elemento. Cuando te tomas en serio la responsabilidad de ser un buen director, pues es diferente a si crees que esto es un tema complementario o a tu carrera profesional o a un rol ejecutivo. Los verdaderos buenos miembros de directorio son casi que profesionales que se dedican a eso y que tienen 5 o 7 directorios máximo y que con eso hacen, digamos, parte de su vida de servicio, pues digamos como parte de su propósito. Yo siento que ahí hay un camino todavía por recorrer. Algo que nosotros hemos trabajado en iDirectores es el juramento de profesionalización de miembros de directorio. Y es un ejercicio muy bonito, lo hicimos desde hace 2 años, tratando de buscar esa analogía, Felipe, del juramento hipocrático. El juramento hipocrático finalmente fue cuando los chamanes se convirtieron en médicos, ¿sí? Cuando entiendes que esto es una profesión y que hay unos estándares, que hay una ética, que hay unos conceptos que tienes que proteger. Y yo siento que es exactamente lo mismo con los directorios. Cuando entiendes que hay unos estándares, que hay unas reglas, que hay una ética en ser miembro del directorio, puedes encontrar que es una profesión, ¿sí? Y cuando hemos hecho esta reflexión con 600 miembros de boards en toda la región que están en iDirectores, creo que es como lo más importante de ese proceso de transformación de ejecutivo a director. Cómo verdaderamente entiendes esto como una profesión y lo entiendes con el respeto y con la importancia que tiene. Andrés, tú has mencionado que la importancia de la profesionalización de los directorios, pero también has resaltado el tema de la ética, de la integridad como un valor fundamental. Y de hecho, en una sociedad como la peruana, pero también en Latinoamérica, altamente desconfiada, el rol de los directorios es fundamental para reconstituir esa credibilidad, esa confianza. En base a tu experiencia, ¿la gobernanza corporativa es una herramienta fundamental para construir confianza? ¿Y por qué? Finalmente, cuando reconoces que la confianza está sustentada en muchos elementos, te das cuenta que uno que es fundamental es la reputación de los seres humanos. Y digamos, eso es lo que buscas con el sistema de gobierno corporativo. Pones grandes figuras no solo para que se vean bien en la página web ¿sí? o en el informe de gestión anual, sino para que le des la confianza al mundo de que
dentro de tu organización hay una serie de prácticas que se respetan y que se viven. Hay un caso que estoy escribiendo en este momento, que es el de World Economic Forum. Hay toda la discusión sobre la familia Schwab y específicamente sobre el fundador. Y es un caso muy interesante sobre el rol de los boards en el contexto de fundaciones y en general de entidades sin ánimo de lucro, tanto desde la perspectiva de sucesión como desde la perspectiva de la confianza que genera tener un board of trustees con determinados actores. Y los grandes figuras empresariales estaban ahí. Y hay, pues digamos, una dinámica muy compleja para esa organización, que yo creo que le ha aportado mucho al mundo, digamos, con conocimiento, con articulación de diferentes actores, pero que finalmente hoy está amenazada su viabilidad básicamente por un problema de confianza y de ética. Entonces, creo que ahí el rol de los boards cada vez es más grande. Tú estuviste, creo que en la FIFA, en una discusión muy similar, y es pensar en eso, ¿no? Cómo las instituciones las tenemos que proteger porque las instituciones son más importantes que las personas. Sí, sin duda. La crisis de corrupción de FIFA afectó no solo a la reputación, sino principalmente la confianza de todo el sistema. Y el gran trabajo de transformación en términos de gobernanza corporativa de FIFA fue eso, recuperar la confianza, que es lo que tú mencionas. Y claramente ahí el director tiene un rol estratégico en un entorno cada vez más complejo de incertidumbre política y de mayor suspicacia de la gente en relación con el sector empresarial. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Esta ha sido una conversación muy enriquecedora. Me quedo con dos conceptos que tú mencionaste. El chip del director es distinto que el chip del ejecutivo, del gerente general, del gerente corporativo. Y segundo, ser director implica profesionalizarse. Hay que prepararse, hay que tomarlo en serio. Ser director implica una nueva responsabilidad. Y creo que eso es bien importante dejarlo como mensaje, porque un programa de miembros de directorio como el de Centrum PUC te prepara para ese cambio. Pero además requieres un cambio en el mindset de la persona para entender que esta es una nueva etapa en la vida profesional y que requiere entonces invertir tiempo, prepararse y sobre todo tener la fortuna de poder escuchar una presentación como la tuya donde les vas a dar experiencia de 150 juntas directivas. Así que Andrés, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer compartir contigo esta conversación con insights realmente valiosos y que estoy seguro servirán para mejorar el proceso de toma de decisiones y la transformación de los negocios. Felipe, gracias por la invitación y gracias a Centrum por este nuevo espacio. Sí, efectivamente ese cambio de mindset es muy importante. Hay que trabajar en la profesionalización y ahí el juramento de miembros de directorio es una herramienta concreta, ¿no? A mí me encanta la analogía de esa transición de chamán a médico, porque significa también la posibilidad de creer simplemente que tú te sientas en una mesa de directorio y ya eres un director. Eso no es cierto. Y tercero, el abrazar la confianza desde una buena gobernanza. Yo creo firmemente en que un buen sistema de decisiones que te permita leer el entorno oportunamente, leer el entorno con integralidad, te va a permitir finalmente hacer una mejor organización. Y ahí es donde está el verdadero aporte de los directorios. Entonces, me encanta este programa. Felicitaciones otra vez a todos los que están teniendo esta iniciativa y nos vemos pronto en el MDD. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio de Inside the Board. Nos vemos en el siguiente episodio. Si les gustó esta conversación estratégica, profunda, con un líder empresarial como Andrés Bernal, suscríbanse a nuestro canal y pónganle un like. Muchas gracias.